somos el grupo número 1, acá con mi compañera Pau, yo Juan Carlos. Sí, bueno, el lugar de intervención se llama Centro Comunitario Papa Francisco, ¿sí? En un momento vamos a ver un poco el lugar. ¿Sí? No entiendo esto cómo va. Después, Ahí está bien, entonces. Bueno, el lugar es, acá, bueno, sacamos esta foto para que puedan visualizar, ¿sí? Acá este es el salón, digamos, una casilla que se donó Cáritas Diocesana de Quilmes, lo donó, más o menos de 4x5, y bueno, ese es el lugar donde se hacen las actividades del centro, ¿no? Igualmente, espera que acá me detengo un poquito, antes de estar esto, no fue siempre así, No. Es un lugar, son tierras fiscales, entonces pasó una catequista, que es la que tuvo la iniciativa, una catequista de la parroquia San Jorge que tuvo la iniciativa, pero eso era un terreno, o sea que antes de estar esa casilla, la catequesis se daba en el terreno mismo, ahí, y además de que esto que ven ahora ustedes está rellenado, pero cuando nosotros empezamos, sí, ahí está, vale, seguimos. Bien, bueno, este es el mapa del lugar, ¿sí? El lugar físico, luego está en la provincia de Buenos Aires, en el partido de Florencio Varela, y bueno, es en el asentamiento 12 de julio. 12 de julio porque es el día que se tomaron las tierras, ¿sí? Son asentamientos como algo, como referencia, digamos. Hubo un tiempo que hubo como una oleada de asentamientos, de toma de tierras, solamente en lo que es el radio de la parroquia San Jorge se armaron 7 asentamientos, ¿sí? Entre ellos esto. Y está justo en un triángulo dividido por un lado, estas son las vías del General Roca, ¿sí? Y este es el arroyo de las Piedras, que es uno de los arroyos más grandes, creo que cruza todo Buenos Aires, ¿sí? Bueno, las características del lugar, ¿sí? Como decíamos, está en el arroyo, está a 150 metros del arroyo. Las tierras ahí son totalmente bajas, ¿sí? Y bueno, el arroyo es uno de los más contaminados, ¿sí? Bueno, generalmente cuando llueve mucho, el arroyo empieza a hacer desastre, ¿no? Y se contesta todo. Por eso vieron que ahí en la foto hay tierra colorada, si se llegó a visualizar. Bueno, esa es la segunda capa que hicieron las mujeres, las mismas mujeres, ¿sí? Con eso, digamos, ya vamos a ver el tema de las mujeres, ¿sí? Bueno, a ver qué dice, bueno, la tierra la toma por los vecinos, ¿sí? Esto es importante, toma las mujeres, de ahí casi toda la población, ¿sí? Son de procedencia paraguaya, ¿sí? Eso son gente aguerrida, digamos, las mujeres más que nada. Fíjense, esas tierras, esas 2 capas de tierra, el terreno tiene unos 10 por 20. Fueron hechas a pala y carretilla por las propias mujeres, ¿sí? Porque los hombres por ahí lo que hacen es tratar de ir y de buscar changas porque no tienen trabajos fijos, son trabajos precarios lo que hay, ¿sí? Entonces van día a día. También otra característica son familias jóvenes, ¿sí? Y parientes golondrinas, es decir, que se asienta una familia, ¿sí? Y ya llama o ya saben, viene otra familia, viven en el primer momento en la misma casa hasta que después puedan tomar o conseguir otro espacio y se van de ahí, ¿no? Bueno, precarios, los trabajadores precarios, los grupos. Bueno, en la parroquia de San Jorge, el promedio de edad es de 30 a 50, las mujeres que están ahí, ¿sí? Son unas 6 mujeres, de las 6, hay una que es la catequista, pero que vive en el barrio San Jorge, no vive en el propio asentamiento, y otra que es la referente de la pastoral de asentamiento, que es la que ayuda un poco a coordinar, no es que está siempre, sino que va cada tanto, una vez por semana o semana y ayuda. Y después todas las demás son de ahí y ellas sí ya son todas paraguayas. Bueno, las actividades que se hacen, se van generando actividades a medida de las necesidades y de los recursos también, ¿no? Por ahora lo que se están haciendo manualidades,
¿sí? Hay una de manualidades, que es un poco, hacen muñecos, hacen un poco de variedad, y ahora se empieza con uno de bordado, también se va a empezar. Después, bueno, con el padre de la parroquia, hacen así como talleres de espiritualidad, un poco para vivir la fe, aparte de las misas y bueno, el bautismo y otras cosas, ¿no? También se da la parte de la mujer esta que viene de la pastoral de asentamientos, trabaja en el tema de género y se dan talleres, ¿sí? Y la idea también se invita ahí a participar a las mujeres de la comunidad, ¿no? Y bueno, catequesis que se da los sábados, ¿sí? Y bueno, después está la copa de leche, la cena, que bueno, en los últimos tiempos se tuvo que incrementar en más días, un poco por la situación que se está viviendo ahora, ¿no? Bueno, esas son un poquito las actividades. Sí, yo No sé de si acá, quería comentar. sí. O sea, todo esto que parece tan organizado, en realidad las que están permanentes ahí son estas 6 mujeres, que no logran estar todas juntas. Ahora parece que sí, pero es como que estaban algunas otras. Entonces tienen mucho ímpetu, mucho potencial, muchas ganas, pero tienen una gran desorganización, tienen como ese motor. Son inmigrantes, vienen acá, ellas siempre hablaron con respecto a la construcción, ellas decían, construyen ellas ponen los ladrillos, o sea, ellas hacen de albañiles de sus propias casas, además de criar los pibes, además de trabajar en algunos lados, porque trabajan en casas de familias, algunas, y a pesar de todo eso tienen ganas para ir a construir este espacio. O sea, sí, en el primer momento algunas decíamos, para no pelearse tanto, se debían, bueno, vos vas a darse la copa de leche, yo la cena, le costaba juntarse. Y además hacían acuerdos que jamás respetaban, que esos fueron lo que surgieron después. Bueno, la situación, problemas, ¿no? Acá, bueno, la comunicación deficiente entre las mujeres, un poco entorpecida esta tarea, por eso, bueno, a veces se tenían que dividir, no por una cuestión de organización, sino para no chocar tanto, ¿no? Algunas eran de carácter o son de carácter fuertes, ¿eh? Bueno, había tele negativa ahí entre algunas, ¿sí? Hay algunas que son familiares, entonces ya hay conflictos también que traen de la familia, ¿no? Y lo ponen por ahí en el grupo. Y bueno, todo eso también un poco produce la desorganización, ¿no? Bueno, y la hipótesis. Dale. Esto que acaba de decir Juan Carlos, la situación problemática, es lo que detectamos nosotros en el presuntivo. Cuando realizamos las observaciones el año pasado, en octubre y noviembre. De todas maneras, en el participativo es como que lo que dijeron ellas coincide de alguna manera con otras palabras en esto de la comunicación, en esto de que hay conflicto. No. Y la hipótesis de acción nuestra sería ofrecer herramientas para instrumentar al grupo para optimizar la organización, porque la verdad es que son un grupo, pero le faltaba la organización de las tareas por el tema de la comunicación, básicamente. O sea, no podían juntarse todas, que sí, que vamos, que venimos, hacían acuerdos y no los respetaban. Entonces, otro factor también era que la mayoría no tenían experiencia de trabajo de grupo. La catequista era un poco pero por ahí con el tema de los chicos y eso, pero trabajar con adultos ya era otra cosa. Entonces eso también no tenían herramientas un poco para gestionar, digamos, ¿no? Bueno, ¿sí? Acá trabajar la mutua de representación interna, ¿sí? El tema de la comunicación y bueno, y la cooperación como ejes, digamos. Después, bueno, el objetivo general que se armó es acompañar a las mujeres que animan las actividades del centro comunitario Papa Francisco en su proceso de construcción del rol de coordinadoras del centro, fortaleciendo los vínculos entre ellas, mejorando la comunicación y la organización del centro, fomentando el proyecto autónomo, ¿no? Y los objetivos específicos que pensamos como para dividir las actividades en el proyecto inicial, antes de poder intervenir concretamente, era posibilitar situaciones que se reconozcan como grupo, o sea, favoreciendo la representación mutua, propiciar situaciones donde la heterogeneidad sea algo que suma y no algo que divide.
Bueno, facilitar espacios donde circula la escucha, porque tenían todas muchas cosas para decir, algunas cosas en común, pero simplemente no podían encontrarse. Y bueno, contribuir al reconocimiento de los canales de comunicación. Esto fue lo que nos dio el pie para seguir con el tema. Sí, la primera etapa del proyecto. Acá bueno, hicimos algunas diversas actividades. Acá son las primeras actividades que pusimos en el proyecto, porque después, sí, todo después dependía del emergente, se iba a ir haciendo. Así que bueno, la primera fue en la tela de araña, el cofre del tesoro, que con el cofre del tesoro fue algo que nos pareció que a lo primero lo usamos como un hilo, ¿sí? Eso quiere decir que después en el segundo y en el tercero lo seguimos utilizando, ¿sí? Esa metáfora, digamos, ¿no? Sí. Que se ubiquen en una isla, que estén ahí cerca, después se juntan, ¿no? Bueno, después un volante de difusión, ahí un poco también tuvimos que hacer un imprevisto, porque de repente de las 6 llegaron 2, nada más, dijimos que hacemos, no, vamos para adelante igual, y ahí cambiamos totalmente porque teníamos planificado otra cosa, y hicimos eso, ¿no? Sí. La segunda etapa, y le pusimos segunda etapa porque las actividades que recién hablábamos éramos las que habíamos pensado el año pasado, habiendo visto el grupo, pero no a partir de la voz de ellos, de lo que para ellos eran los problemas. Entonces la segunda etapa fue que a partir del diagnóstico participativo lo que se pensaron específicamente actividades. Si bien el problema era el mismo, había cosas en donde ellas habían hecho foco, con más. Nosotros pudimos precisar en la comunicación qué pasaba, la tele negativa en dónde. Entonces ahí nos dio pie a nosotros para repensar las actividades. Entonces en el tercer, bueno, hicimos... Antes estaba el tercer día, que fue el importante porque fue el diagnóstico participativo, claro, que es una dinámica. Sí. Igual después de eso claro, vamos a dar más detalle más adelante. El botiquín, bueno, entonces lo que quedó después fue el botiquín de primeros auxilios, que ahí sí estas actividades fueron pensadas específicamente a partir del emergente. El quinto día un armado de un stand, el sexto día de la paralela ideal, el séptimo día la telaraña pero modificada, una lectura de la parábola porque es un espacio donde digamos el leitmotiv de ellas fue la capilla. Ellos le dicen la capilla. Y es más, ellas tienen pensado que eso es una capilla de material y todo eso. Entonces, porque hacen misas, hacen bautismos. Entonces es como que lo que las encuentra de alguna manera son todo el tema de lo bíblico. Entonces, bueno, nos paramos ahí porque sabemos que eso las encuentra todas. Y bueno, y el octavo día, que fue el último, en donde ellas pudieron presentar su proyecto y donde hicimos la despedida. Bueno. Segundo momento, ¿y qué pasó en el campo? Bueno, acá vamos a contar específicamente la intervención. Bueno, el primer encuentro, los objetivos fue fomentar la mutua representación, la pertenencia y la comunicación. Entonces hicimos la telaraña y la isla del tesoro. En realidad íbamos a hacer otra cosa, no la isla del tesoro, pero en la devolución, que nos dio Blanca, confundió las planillas y cuando leímos eso nos gustó mucho. Sí, claro, está buenísimo. Entonces, no fue una cuestión de confusión, sino que está todo Igual lo que quiero contar es que le dije a él que cuando yo escuchaba la intervención del primer grupo, es muy parecida a la nuestra. Evidentemente esto, y además no es casual, lo de ustedes también era una iglesia, está bien, lo de ustedes eran muchos adolescentes, tenían mucha producción, lo nuestro eran 6 mujeres que había al borde de un ataque nervioso. Pero bueno, entonces nos gustó la isla del tesoro, porque íbamos a hacer otra cosa, que ya ni me acuerdo qué íbamos a hacer, pero nos gustó la isla del tesoro y entonces lo que hicimos, redondeamos. Bueno, fue muy bueno. En el segundo encuentro ya íbamos con el participativo, porque quiero agregar que en el primer encuentro hubo un momento de reflexión que no estaba previsto. Nosotros empezábamos a arrancar y la verdad es que ellas se pusieron en ronda y empezaron a hablar, empezaron a decir,
Entonces nosotros ya nos dábamos cuenta que veníamos bien rubiados, casi que era un participativo. Lo que pasó es que, bueno, ahí hubo una situación donde una de las mujeres, Norma, se va. O sea, nunca apareció. Nosotros la conocimos cuando hicimos las ordenaciones estuvo. Y después se fue, abandonó porque se peleó con uno y nunca más. Claro, entonces estaban con eso. Bueno, entonces en el segundo encuentro nosotros ya íbamos a hacer el participativo. El imprevisto fue que fueron dos. Y entonces no íbamos a hacer participativo con dos. Entonces, en ese momento lo que hicimos, ellas contaron, como que tomamos un emergente de ese mismo momento, porque ellas contaron que en el merendero que había otro lugar donde daban merienda y que los chicos elegían ir, que eran vivos los pibes, porque preguntaban primero qué cocinaban el uno y el otro y elegían la comida. Entonces, nosotros se nos ocurrió que, como eran dos, que hicieran un volante y que ellos propusieron, así que tuvieran que poner los negocios para que las elijan a ellas y no al otro merendero, que no sea competencia. Que la conozcan. Claro, entonces ellas pudieron tener esta construcción que hicieron. En el tercer encuentro sí pudimos hacer el participativo y lo que hicimos fue dos actividades. Primero armaron como un lema con lo que habían puesto en las monedas del tesoro, porque nosotros la idea del tesoro lo que hicimos era que cada uno individualmente piense tesoros personales que no tenían que ver con un vestido, o sea, qué ropa le gustaba, qué color, qué esto, qué lo otro. Lo anotaron en unas monedas y quedaron. Ahí en la reflexión vieron que había muchas coincidencias. Bueno, cuando nosotros hicimos esto del lema, les devolvimos las monedas y les pedimos que entre todas esas cosas que ellas habían sacado, hagan un solo frase o algo que las represente. Entonces pusieron Mujeres Unidas, como Mujeres Unidas en el compromiso de servir a los vecinos. Pero hicieron un lema. Bueno, después de ese lema que estaban felices de la vida. Les gustó tanto que querían hacer remera con el lema. Sí. Entonces, después hicimos como participativo la fogata de los problemas. Estuvo buenísimo, prendimos el fueguito acá con el Boy Scout, el fueguito, todo, y entonces... No tengo nada, pero bueno. Entonces el tema fue que alegórico, lo del fuego, primero él hizo una linda introducción, hablando de que el fuego representaba la unión y todo eso como grupo, y qué cosas tenían, o sea, que ellas tenían que decir para arrojar al fuego, le digo un palito a cada una, qué cosas podrían llegar a apagar ese fuego, o sea, qué problemas. Entonces ellas todas dijeron un problema, que tomamos nota, lo tiraron al fueguito y chimpum, así nos fuimos hasta la semana que viene, siguiente. A la semana siguiente lo que hicimos fue el botiquín de los problemas. Le llevamos la caja vacía y llevamos los problemas escritos en o sea, de las palabras de ellas, qué era lo que había dicho cada una que les parecía que era problemático para disolver el grupo. Traer su propia palabra, que eso después ellas mismas como que lo resaltaron, ¿no? Sí. Que tuvieron, porque a veces que otras personas que van no toman las propias palabras, ¿no? Ponen su propia palabra y nosotros vieron sus propias palabras escritas y eso les llamó la atención. Claro, nosotros lo pensamos en función de que recuerden qué era lo que habían dicho, pero Cristina, que es la catequista, la que hasta ese momento era la líder, ella dijo esto que dice Juan Carlos, dice, miró y dijo, mirá cómo están, sí, dice, es lo que nosotros dijimos. Pero qué bien, porque a veces vienen maestros que y traen sus cosas, y está bien, dice, que traigan cosas, pero no traen lo que tenemos nosotros. Eso, y que estuviera escrito, que tuviera entidad, ¿no? A todo esto te vamos a aclarar que una de las integrantes es analfabeta. Entonces tenía que recurrir, siempre caíamos en una actividad de escritura, pero la verdad que fue buenísimo, porque al final decidió que quería escribir, aprender a leer y escribir, y una de ellas que le está enseñando, así que... Siempre venía con la hija. Claro. Bueno, en el quinto encuentro, como vimos que había mucho potencial, muchas cosas, estaban contentas y qué sé yo. Lo manual siempre estaba muy ahí. Sí. Entonces les propusimos que hicieran un stand. O sea, la consigna era, hay una feria de grupos de centros, mujeres, claro, de centros comunitarios. Entonces, que iban a pasar un jurado, que éramos nosotros, y que ellas tenían que armar un stand con todo lo que consideraban. Entonces le metieron todo lo que...
O sea, lo que nos llamaba la atención era que ellas iban juntando todo lo que hacían en los talleres y lo iban sumando, no se fragmentaba, bueno, esto quedaba así, sino que lo iban incorporando y el lema y esto. Iban incorporando tanto, sí, eso. Que por ejemplo, esto no es que lo hicieron en los talleres, sino que fue un espacio que se generó una vez al mes, se encuentran para organizar un poco las actividades. Y se hizo una dinámica y ellos hicieron eso. Y también lo compartieron y lo pusieron como parte de ellas. Claro, o sea, no es que solo ponían, o sea, no era que solo jugaban a que eran grupo cuando estábamos nosotros. Ellas iban de a poco construyendo esto de reconocerse como grupo. Y además una característica que tenían era que cada vez que faltaba una, te daban un caño. O sea, la chivaban. Pero bueno, y además le echaban la culpa de que tenían miedo que el grupo se disuelva porque fulana esto, fulana el otro. Y nosotros tratábamos a través de las actividades, de explicar cuando terminaba y veían que no eran las que la semana pasada vinieron otras y ahora esta semana por ahí no coincidían con las otras. Por eso siempre retomaban y mostraban lo que habían hecho y explicaban por qué para las que no habían venido. Entonces en un momento lo que les explicamos es que el grupo es así como es. Y que por ahí la característica es que no van a venir todas juntas, pero cada una en su lugar hace algo que en definitiva termina aportando al grupo. Ellos en el stand, ¿sí? En la actividad anterior, construyeron una cadena, eso ¿sí? Que es donde dicen, porque somos como una cadena porque estamos todas unidas. Cada una. Pero ahí, ¿qué pasaba? Siempre estaba el miedo a la pérdida. Que por la pérdida de esa desaparezca el grupo. De ¿no? una, claro. Claro, entonces, y la cadena representa eso, porque se rompe un eslabón y se rompe la cadena. Entonces, bueno, eso lo tuvimos que revertir, ¿no? Después, ahí está. Bueno, en el sexto encuentro se hizo la etapa del diario ideal, donde la propuesta era qué les gustaría que hubiera en el diario un diario ideal, con noticias internacionales, nacionales y locales. Entonces las internacionales representaban el contexto, las nacionales el centro mismo y las locales las propias. Del grupo. Claro, entonces ahí ellas pudieron ver qué cosas, para empezar a construir, digamos, ¿no? Porque ya... Bueno, en el séptimo encuentro, el objetivo era posibilitar la visualización del grupo como una red, por esto que vimos de la cadena, como que si se caía una se iba a romper todo, entonces tenían que poder verse como red. Entonces, y fomentar el consenso y el acuerdo, porque ya estábamos en la séptima, queríamos que el grupo hiciera el proyecto. Entonces se volvió a hacer la telaraña remixada, porque en vez de hacerla como al principio para conocerse, la hicimos en función de cómo tirar ideas para el proyecto. Claro. Y iba y venía varias veces el ovillo, eran 3 nada más ese día, y sin embargo, como iban y venían con las ideas, en un momento le dijimos, cuando terminaron, le dijimos que suelte una, y la red seguía estando formada. Entonces les hicimos ver que por más que en algún momento una de ellas no esté, la red seguía sosteniendo, seguía intacta y la podía retomar, aparte podía retomar la otra para que se visualice. Para que se puedan ver como algo integrado, no como algo lineal, digamos. También ese día leímos una parábola que es del cuerpo, que habla como de la iglesia, que es cada parte del cuerpo, o sea, no es más importante el pie que la mano, que la cabeza, sino que todo es parte de un mismo cuerpo, como para profundizar en la idea del grupo y siempre una reflexión. Y después la actividad central, digamos, hicimos el Arca de Noé para trabajar el tema de los acuerdos y el consenso, en donde, bueno, ya conocen la actividad, donde todos individualmente tienen que poner qué cosas llevarían si se tuvieran que subir al Arca de Noé. Y una vez que hacen esa parte, la segunda parte es, bueno, ahora llevamos solo 6 cosas, entre todas elegimos. Sí, ponerse de acuerdo. Ponerse de acuerdo, claro. Dale. Bueno, y el octavo encuentro y el último, ellas, ahí fue muy... porque nosotros siempre que llegábamos había que esperarlas, llegaban tarde, de terror. Ese día nos estaban esperando nosotros, con choripanes, una parrilladita. Ellas decidieron el momento y cuándo, o sea,
se empoderaron, estuvo buenísimo. Sí, sí. Nosotros llegamos, no, primero antes de hacer la reunión, vamos a comer. Sí. Bueno, está bien. Como que ellas pusieron la regla, digo, primero comemos y después vamos para allá. Así, y ya tenían preparado todo esto que estaba en otro lado, ya sabían qué iba a decir cada uno, o sea, esto que estamos haciendo ahora, lo empezaron a hacer ustedes, ellas, bueno, y así que fue así, comimos, después nos sentamos, ellas nos explicaron el proyecto, que tiene mucho de comunicación, hacerlo de las remeras. Bueno, básicamente era mostrarse, porque no es que no hacen, era organizarse y poder hacer las cosas. Y lo más gracioso de todo fue que en ese momento pudieron pelearse porque Cristina, que es la que consiguió, la que visualizó el terreno, ella siempre se quejó de que ella era la líder y después no dijo la líder, de que ella tenía todo sobre ella, que era muy pesado para ella todo y que ella quería que el resto haga. Y todas así muy prolijas siempre contestando. Ahí estuvieron. Empezó a hablar Marisa, que es la que está ahí parada, después Cristina quiso meter bocadillo y la no la veo. Quedamos en que pero Cristina dejemos así, vamos a hacer así. O sea que se rebelaron contra... Y ella asumió, se quedó calladita. Y otra dijo, porque todos tenemos que hacer algo. Sí, o sea, todos tuvieron una palabra, todos dijeron, todos explicaron lo que iban a hacer. Y lo importante es, ya sabemos que tenemos problemas, pero ya sabemos que bueno, que en algún momento cuando podamos nos vamos a sentar, lo vamos a hablar y vamos a seguir adelante. Y una cosa importante, cuando surgía esto de los problemas, pero bueno, ahora tenemos el botiquín. Ah, sí, Sí, le decían. donde ellas tenían como esa herramienta, que lo sentían como propia, decir, bueno, si surge un problema, bueno, a ver, veamos que, ¿no? Como algo. Sí, porque es claro. Y bueno, y después de esto, lo más significativo del empoderamiento que tuvieron y de la decisión que toman ellas ya por su cuenta, que nosotros llevamos la técnica de despedir al señor proceso grupal. Le explicamos que tenían que hacer un dibujo de un personaje, que no hicieron una rondita de mujeres, y hacer una carta para despedirse de un proceso grupal. Las dejamos. Cuando fuimos a ver que ya habían terminado, resulta que primero hicieron una ronda y segundo dijeron, no es proceso, don proceso, es doña proceso, es una mujer. Así es una mujer. Y doña, dice, porque doña significa, es una palabra que da respeto, no de doña, sino doña en muchos países tiene su significado de ser como un título, ¿no? Dije, bueno, bárbaro, es que dijeron todo lo que tenían que decir, todo lo que se llevaban, entendieron muy bien, agradecían el proceso. Y bueno, y para cerrar, nosotros la devolución que le hacía el señor proceso, doña proceso, pudimos hacer un cuento en donde contamos todo el proceso desde lo que había, que nosotros no conocíamos, sino que ellas mismas, del existente, hasta todo lo que pasó después. Era un encadenamiento que no lo vamos a leer ahora porque se va a... Pero un cuento. Pero es un cuento. Está ahí, que se lo dejamos para que les quede ahí. Sí, y bueno, y después, el tercer momento, bueno, acá, contalo vos. Dale. Bueno, acá te hicimos ver, bueno, los logros, pero en palabras De ellas. Esto significa redondear, ¿no? Bueno, en palabras de ella. En palabras de ella, ¿no? Bueno, básicamente, por ahí, de todas estas que son buenas, que son palabras de ellas, ¿no? Pero esta que decía Mariela, que de alguna forma fue la portavoz, sí, que dice, quiero aprender a leer para que no estar preguntándole siempre a mi hija, ¿no? Así que bueno, eso fue primero. Y después en los logros y las potencialidades, ellos lograron reconocer sus diferencias y sumarlas, que se puede tener un problema de resolverlo, que si la comunicación es suficiente, las cosas no suceden como queremos o esperamos que sucedan, que si compramos nos cansamos menos y logramos más, lograron ser reconocidas, pero elevaron su autoestima y lograron pensar juntos un proyecto. Y realmente tiene para potenciar, superar obstáculos, proyectar, tiene mucho potencial para hacer millones de cosas. Bueno, ahí está el grupo, ese es el día de la fogata y estas son ellas con ese lema. Ven como en un momento estaban todas estructuradas y en esta foto es muy simbólica porque están así muy como acomodadas. Bueno, esto es 30 segundos. Eso se puede. No sé si la ponen acá. Sí.
con Ahí está, ahí ahí está. está. A ver si lo veamos. Es la voz de una de ellas. ¿Está conectado? No, no está conectado. Ah, perfecto. Por eso digo. Ah. No, acá bien, al medio, al medio. No, al medio en el redondito. ¿Acá? Ahí. ¿Acá? No, pero ese no. Ese es mío. Ah, sí. ¿Cuál es el audio? Yo no veo nada. Esperemos que chico. Por favor, chico. Esta es de la voz de una de las integrantes. Es algo muy lindo que queríamos compartir. No son cosas chiquititas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alibaba. Y al fin y al cabo, actuar sobre la realidad, pero quizá desencadenen la alegría de hacer y la traduzcan en actos. Y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar que la realidad es transformable. Eduardo Galeano. Ella es